Bienvenidos al diálogo con Helga Seblarush, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Soy Harley Schlanger. Hoy es 10 de mayo de 2023. Si tienen preguntas, envíenlas a questions@schillerinstitute.org. Están pasando tantas cosas en el mundo. Hay un panorama increíble entre la guerra, la depresión, los colapsos bancarios, las promesas vacías de gente como el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Pero quiero empezar con algo que creo que está en el centro de las cosas, que es el contraste entre el discurso del presidente Vladimir Putin para la celebración del Día de la Victoria en Moscú ayer y los continuos esfuerzos de la élite política de la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos para mantener esta guerra, convirtiéndola en una guerra permanente. El discurso de Putin en la celebración del Día de la Victoria fue en honor a los que lucharon como aliados en la Segunda Guerra Mundial para derrotar a los nazis, y luego criticó duramente a los oligarcas occidentales de hoy que están actuando de la misma manera que los nazis lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, y criticó a los oligarcas occidentales por nombre. Y hablando de los oligarcas occidentales, se dio este espectáculo de una conferencia de prensa del secretario de Asuntos Exteriores británico James Cleverly en reunión con Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, donde Cleverly dijo: mira, incluso si no hay avances significativos en la actual ofensiva de primavera, vamos a seguir respaldando a Ucrania, tenemos que seguir con Ucrania. Blinken, cuando hablaba de las filtraciones del Pentágono, dijo: bueno, estas filtraciones serán de marzo, las cosas son muy diferentes ahora, Ucrania está en mejor forma. En otras palabras, hay un compromiso de guerra permanente, y Biden anunció ayer otros 1.200 o 1.400 millones de dólares en ayuda a Ucrania. Helga, ¿qué opinas de la situación actual y del contraste entre el llamado de Putin a una humanidad que lucha contra la corrupción y por la justicia, y las continuas declaraciones de guerra procedentes de Washington y de las capitales europeas? Por un lado, naturalmente es muy peligroso, pero por otro también es un coloso con pies de barro. En cierto sentido, siempre que se habla de los británicos en estos momentos, no me quito de la cabeza la imagen de esta coronación real. Si quieren saber lo anticuada que es esta política, no tienen más que ver esta ceremonia de un rey Carlos de aspecto infeliz y una reina Camila de aspecto aún más infeliz. Fue una farsa medieval. Y con ella va la negación de la realidad, porque siguen diciendo que Ucrania ganará esta guerra, solo tenemos que enviar más armas. La realidad es que las filtraciones del Pentágono lo dejaron muy claro. El pobre pueblo ucraniano está siendo masacrado, está siendo utilizado hasta el último ucraniano. Y la razón por la que esta tan discutida ofensiva de primavera ucraniana no es realmente visible es que pueden inundar de armas a Ucrania, pero el hecho es que hay una realidad demográfica. Claro, pueden enviar mercenarios, pilotos y demás, pero Occidente no es realmente tan fuerte. La debilidad subyacente es el colapso del sistema financiero. La crisis bancaria estadounidense está en pleno desarrollo. La razón por la que no pueden enviar suficiente munición es porque han llevado a cabo tanta desindustrialización como para siquiera mantener una guerra. Naturalmente, hay mucho sacrificio humano y daños colaterales humanos, como ellos lo llaman, pero no es la propuesta ganadora. Así que creo que cuanto antes haya más gente que se levante y diga que esto tiene que parar, mejor. Vi parte del desfile militar en Moscú y los medios de comunicación occidentales volvieron a decir que no se veían los tanques, que no se veía esto o aquello. Pero francamente, la gente mejor debería haber visto los misiles ICBM cargados de armas nucleares. Esto es lo que arruinará la civilización mundial si no salimos de esta dinámica. Así que en cierto sentido me parece que estas discusiones de Blinken, Cleverly, sí, seguro que vuelven a enfatizar la relación especial
la eterna hermandad entre Estados Unidos y Gran Bretaña, pero no es una propuesta ganadora y definitivamente no es lo que dará forma al futuro de ninguna manera positiva. En cierto sentido, es hablar de un imperio del pasado y moribundo. Te has referido a la crisis bancaria y tenemos una pregunta de un banquero jubilado de Texas que nos sigue desde hace años y en sus comentarios dice: recuerdo a LaRouche hablando de restaurar la ley Glass-Steagall hace muchos años. Estaba a favor entonces, ahora no estoy tan seguro. Pregunta: ¿qué te hace estar tan segura de que en esta era de monedas digitales y inteligencia artificial y la internacionalización, qué te hace tan segura de que Glass-Steagall podría funcionar? Bueno, porque es la única manera de volver a proporcionar crédito a la economía física. La gente argumenta de que se necesitan derivados, pero los derivados fueron originalmente concebidos solo como un seguro para el comercio real, no los derivados sobre derivados sobre derivados. No toda esta economía de casino que se desarrolló a partir de ella, donde los valores monetaristas básicamente han tomado vida propia. Tenemos que volver a la idea original de que se necesita crédito para financiar la producción. Eso es todo. No necesitas un sistema elaborado de operaciones financieras. Y la mayoría de los países como tendencia ya se están moviendo en esa dirección porque países como China están prohibiendo la especulación en los valores monetarios, desalientan la inversión en estas cosas haciendo leyes específicas. Así que creo que la inteligencia artificial no tiene ningún impacto en ello porque se trata de que los gobiernos respalden una legislación que proteja básicamente el bien común. Si no se consigue ir en esta dirección, entonces se acabará en una edad oscura y en una posible tercera guerra mundial. Así que creo que Glass-Steagall sigue siendo tan válido como siempre y la idea de los controles de capital que ya están haciendo algunos países ya es de facto lo mismo. Tenemos una pregunta de Go Lanseng que dice: la economía estadounidense parece que se va a hundir pronto. La elevada inflación no parece que vaya a desaparecer y sin embargo el gobierno todavía puede enviar más ayuda a Ucrania. ¿Pueden los ciudadanos permitirse pagar eso? ¿Y cuándo será este dinero a Ucrania demasiado para el ciudadano común? Bueno, cuando el ciudadano común esté harto de no tener infraestructura adecuada, de no tener un transporte adecuado, de estar harto de los tiroteos masivos en Estados Unidos, que son el resultado de un colapso económico y cultural general. Quiero decir, Estados Unidos está en condiciones terribles y quizá no vean la relación entre los tiroteos masivos y el estado general de la sociedad, pero ¿por qué tantos niños, tantas personas se ven empujados a cometer este tipo de actos de locura? Es porque la sociedad ya no funciona y creo que tiene que llegar el momento en que el ciudadano común no solo diga que el dinero que se despilfarra ahora en el complejo militar industrial, los únicos que se enriquecen son los dueños de esas empresas del complejo militar industrial, sino que la gente tiene que exigir que se reconstruya a Estados Unidos. Las carreteras de algunas partes de Estados Unidos son horribles. Si manejan en New Jersey, que está frente a Manhattan, es un milagro que la gente no sufra grandes accidentes cada hora, porque el estado de las carreteras es pésimo. No hay ni una vía de tren rápido en Estados Unidos, ni una. Estados Unidos necesita urgentemente reparación.
Y creo que el pueblo estadounidense debe ponerse las pilas y exigir un cambio. He aquí una pregunta de alguien que pide tu opinión sobre el programa de la Agencia Espacial Europea sobre la luna de Júpiter. El mes pasado se lanzó una misión para viajar a las lunas de Júpiter y realizar diversos tipos de experimentos y observaciones para descubrir si hay agua allí. Y el autor de la pregunta dice, ¿no sería esta una oportunidad ideal para la cooperación entre Europa y China en lugar del camino que parece seguir la Unión Europea buscando una guerra con China? Y también pregunta, ¿podría hablar de la idea del imperativo extraterrestre en la que sé que usted y Lyndon creen plenamente? ¿No es esa la forma de inspirar la felicidad y la alegría sobre el futuro? Sí, creo que los aspectos de la ESA, la Agencia Espacial Europea, son en realidad lo más saludable que sigue ocurriendo en Europa, porque está orientada hacia el futuro y hacia la creatividad de la humanidad. Creo que la idea de construir una aldea en la Luna es muy inspiradora y de hecho sí tendría mucho sentido que la ESA y la Agencia Espacial China trabajaran juntas y también con la Agencia Espacial Rusa. Ese es el ámbito en el que tenemos que llegar a una cooperación conjunta. Ahora bien, creo que el paso del hombre al espacio es lo que marcará la diferencia entre la infancia y la edad adulta. Hace poco se celebró el aniversario del primer vuelo en órbita de Gagarin y hay muchas personas, entre las que me incluyo, que creen que la capacidad del hombre para elevarse fuera de la superficie de la Tierra fue el verdadero avance. Naturalmente, el aterrizaje en la Luna fue otro, pero el hecho de que el hombre pudiera superar la gravedad y elevarse hasta el espacio fue un paso gigantesco. Y creo que Kraft Erika, que fue el autor de esta noción en el libro Extraterrestrial Imperative, es un visionario que no tiene parangón hasta nuestros días porque no solo discutió los aspectos técnicos y prácticos de la ciencia espacial y los viajes espaciales, sino que discutió especialmente el impacto que tendría en las perspectivas de la humanidad. Formaba parte de la junta del Instituto Schiller y era un buen amigo nuestro y nos contó que cuando él y su familia se trasladaron de Alemania a Estados Unidos después de la guerra, experimentó cómo el entorno moldea la identidad de las personas. Él y su esposa seguían siendo más o menos alemanes de corazón, pero cuando se mudaron a Estados Unidos se convirtieron en un poco de ambos. Luego sus hijos, que en su mayoría nacieron en Estados Unidos, ya eran estadounidenses, pero aún conservaban gran parte de la tradición cultural europea alemana. Sus nietos eran totalmente estadounidenses y todos ellos tenían una mentalidad completamente diferente. Y utilizó eso como pedagogía para decir qué le ocurrirá al hombre cuando realmente viva en la Luna durante periodos de tiempo más largos, cuando viaje finalmente a Marte, construya una ciudad en Marte e incluso más allá. Finalmente, en el futuro se tendrán viajes espaciales interestelares y cambiará la mentalidad y la actitud de los seres humanos. Dejaremos de pensar en tener guerras idiotas unos contra otros porque nos daremos cuenta de que para sobrevivir en el espacio, los humanos tendremos que vencer tantos desafíos que tenemos que trabajar juntos. Y cuando se está en el espacio, uno tiene que ser racional. No se puede ir en una nave espacial a la Luna o a cualquier otro lugar o a una estación espacial
y luego tener un ataque de locura y decir, esto ya no me gusta, me voy de aquí e ir a otro lugar. No se puede hacer eso porque no lo disfrutará uno mucho, porque se necesita oxígeno, se necesita todo tipo de sistemas de apoyo. Así que creo que el hecho de que uno se vea obligado a ser racional, de que se conquisten completamente nuevos horizontes, de que uno descubra cuestiones que ahora mismo ni siquiera uno conoce, transformará a los seres humanos y los hará mucho más racionales, mucho más creativos, mucho más adultos. Y creo que la perspectiva de acabar con la guerra solo será posible a través de los viajes espaciales. Así que creo que la importancia de todos estos proyectos es enorme. Estoy totalmente de acuerdo en que el imperativo extraterrestre es un imperativo. Están escuchando a Helga Seb-LaRouche y tenemos algunas preguntas más para ti, Helga. Aquí hay una que me pareció muy interesante de un amigo de Argelia que comentó que el presidente argelino ha dicho ahora que quiere que su país se convierta en un miembro del BRICS, la alianza Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, o BRICS Plus, como lo hemos estado llamando, porque hay muchas naciones que quieren unirse. Dice, este es el camino que debería seguir África, pero no dejan de llegar a Argelia representantes de la Unión Europea diciendo que deberían ser líderes en la tecnología solar, que deberían intercambiar su petróleo y gas natural con Europa a cambio de tecnología solar para poder abrir un nuevo futuro con la energía solar. En concreto, se refería a Ursula von der Leyen y el programa Gateway de la Unión Europea. Bueno, el Gateway es una cáscara vacía porque solo requiere pequeñas inversiones y luego espera que las inversiones privadas hagan el resto. No saldrá nada de ahí. Es como el anterior plan Juncker. Este también se anunció con bombo y platillo y tiene motivaciones geopolíticas. Se supone que es para contrarrestar la iniciativa de la Franja y la Ruta para formar parte del llamado de-risking. ¿Qué palabra? Reducir el riesgo de los lazos con China. Pero la realidad es que como Europa está tan metida con este gran ajuste, están destruyendo nuestra economía. Debo decir, la Unión Europea en este momento está envuelta en una absoluta autodestrucción. La economía alemana está tocando fondo. La mediana industrial Mittelstand está hundiéndose a diestra y siniestra y las grandes industrias se ven obligadas a irse a Estados Unidos o a China debido a los exorbitantes precios de la energía. Europa se está suicidando. Es repugnante. Creo que deberíamos dejar la Unión Europea. La Unión Europea se está desmoronando. A la mayoría de sus ciudadanos no les gusta. Acabo de recibir cifras recientes, pero no las tengo delante mío. Dejen ver si las encuentro. No, no las tengo aquí enfrente mío. Esperen un segundo. Según el Daily Mail británico, y no están precisamente de nuestra parte, básicamente dicen que 5 países podrían abandonar la Unión Europea. El 60% de todos los griegos desconfían de Bruselas y no creen que la Unión Europea tenga un buen futuro. Esos son todavía los efectos tardíos de la crisis de la deuda de 2009 y la forma en que la Troika trató a Grecia. La Troika hizo tanto daño a Grecia que su relación está arruinada para siempre. Luego, en Italia, el 50% no confía en la Unión Europea. En Francia, 57% no confía en la Unión Europea. El 44% de Hungría, que es el país más vapuleado por la Unión Europea, no le gusta la Unión Europea y les gustaría irse. Así que la situación no es buena. Y lo que está ocurriendo ahora es que la Unión Europea se está convirtiendo en una dictadura.
la Unión Europea, hubo un referéndum en Francia y Holanda en 2005 y perdieron. La gente no quería tener una constitución de la Unión Europea y entonces se trasladó a Lisboa, lo que fue un truco para no tener que celebrar un referéndum. Convirtieron la constitución en un tratado que no requería votación popular. Así que ya entonces no había apoyo mayoritario para esa creación. Y ahora quieren cambiar incluso eso, quieren cambiar la exigencia de que haya una decisión unánime sobre las cuestiones importantes como la política exterior, en lo que ellos llaman una mayoría cualificada, lo que significa que si hay algunos países que quieren imponer algo como Alemania, Francia e Italia, y hay países más pequeños que no están de acuerdo, no importa, se aprobará y será obligatorio de todos modos. Eso está muy mal. Esto va dirigido especialmente contra Hungría, porque Hungría no quería apoyar las sanciones contra Rusia ni mandar las armas a Ucrania y quieren poner fin a esta guerra y tener una solución negociada. Ahora serán arrollados y puedo prever que si este carácter dictatorial de la Unión Europea continúa, esta se desmoronará. Francamente, creo que la OTAN se ha convertido en una alianza agresiva que ha cambiado completamente desde el periodo de la Guerra Fría, cuando se suponía que era una alianza defensiva contra la Unión Soviética. La Unión Soviética ya no existe y ahora la OTAN se ha convertido en la OTAN global y von der Leyen ha hecho un acuerdo entre la Unión Europea y la OTAN por el que un país miembro de una está automáticamente vinculado a todos los aspectos de la otra alianza. Así que la Unión Europea y la OTAN están oficialmente completamente entrelazadas y están convirtiéndose cada vez más en una dictadura. Me han preguntado si estoy de acuerdo con que Ucrania se convierta en un miembro de la Unión Europea. No, pero implícitamente, debido a esta interconexión entre la Unión Europea y la OTAN, es un truco incluir a Ucrania en la OTAN, que es la mecha de la bomba para la Tercera Guerra Mundial. Ahora, von der Leyen fue a Kiev el otro día y ofreció a Ucrania convertirse en miembro de la UE lo antes posible. ¿Ha habido una votación al respecto en los parlamentos nacionales? No. ¿Ha habido un referéndum en alguna parte? No. Así que creo que la Unión Europea se está volviendo ahora mismo en algo muy dudoso y cuantos más países decidan abandonarla y formar en la tradición de Charles de Gaulle una asociación de naciones perfectamente soberanas que trabajen juntas, eso no está prohibido, no lo hagamos imposible. Se puede trabajar juntos en una asociación de países, no hace falta una burocracia supranacional. Así que mi respuesta a tu pregunta es, no lo hagas, es atar a Argelia a algo que no tiene futuro. Creo que Argelia debe buscar absolutamente la adhesión al BRICS y creo que cuantos más países africanos lo hagan a corto plazo, mejor. Hablando de la Unión Europea y Alemania, tenemos una pregunta sobre la cancelación del viaje de la ministra Linder del gabinete de Scholz a China. El intento del gobierno alemán de encontrar de alguna manera un término medio entre la política anti-China de la Unión Europea y el intento de mantener algún tipo de relación parece no estar funcionando, especialmente después del viaje de Baerbock a China. ¿Sabes algo de esta cancelación del viaje de Linder y de lo que podría significar? Creo que es un mensaje claro. Otro ministro del gabinete de Scholz acaba de viajar a Taiwán y obviamente China lo considera un acto no amistoso. Así que, dado que su paciencia parece acortarse estos días, creo que es un mensaje claro de que no aceptarán ninguna perspicacia para siempre y que no necesitan
este tipo de comportamiento. Creo que China realmente estaba tratando de tener una relación positiva con la Unión Europea, pero von der Leyen hizo este discurso muy ofensivo antes de ir a China y eso se ha notado muy claramente. Eso también se expresó en el tratamiento diferente que recibió en comparación con el presidente Macron, que lo había llevado básicamente con él. Él recibió un tratamiento de alfombra roja, mientras que von der Leyen básicamente se le dijo que se reuniera con funcionarios no tan importantes. Así que creo que esto es realmente estúpido porque el impulso económico está en Asia. Si van a China, tienen tasas de crecimiento del 5%. Los otros países asiáticos tienen tasas de crecimiento similares. Y Europa se está hundiendo ahora mismo y cuanto más capitulen los políticos europeos ante la presión que viene de Estados Unidos y Gran Bretaña para romper con China, y esto de reducir el riesgo es solo una manera sofista de hacerlo sonar un poco menos dramático. En realidad es una propuesta sin salida, porque la mayoría del mundo está formando un nuevo sistema económico, el BRICS Plus. 19 países han solicitado la adhesión. Existe el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS que inició el presidente Lula con la expresidente brasileña Dilma Rousseff como nuevo presidente del banco. Este banco, según Lula, tiene el potencial de convertirse en el gran banco del sur global. Está muy en la tradición del Banco Internacional de Desarrollo que propuso Lyndon LaRouche en 1975. Y el futuro está ahí y los europeos no deberían ir en la dirección de... Se puede causar la enemistad, la hostilidad comportándose de forma hostil. China no ha hecho nada para que eso ocurra. Y creo que von der Leyen no es más que una marioneta del imperio angloamericano. Helga, aquí hay una pregunta del chat. ¿Cuál es la mejor manera de educar a la gente, de hacerles comprender toda la situación? ¿Con un documental, una serie de videos cortos que se centren en un aspecto específico de la historia, en la economía, la política, etcétera? ¿Cuál es tu visión sobre la mejor manera de educar a la gente? Bueno, creo que dado el hecho de que los medios de comunicación de masas, los MSM, los principales medios de comunicación están en manos de las fuerzas de la OTAN, el MISIMAT, como lo llama Ray McGovern, el Congreso Militar Industrial de Inteligencia, la academia, los medios y centros de peritos. No están tratando de educar a la gente. La mayoría de los medios de comunicación le ponen un sesgo a las cosas que informan. Se está convirtiendo en un fenómeno absolutamente notable que no se puede confiar en los medios de comunicación públicos. En Alemania, por ejemplo, los medios de comunicación públicos, como la primera y segunda cadena de televisión, siempre tergiversan las cosas para que encajen con la propaganda de la OTAN. Así que es difícil. Pero creo que la idea de tener documentales que sean históricos, culturales y videos cortos para despertar el interés de la gente, absolutamente. Creo que necesitamos clases. Podríamos tener más como una universidad en línea. Hay muchas presentaciones en YouTube, obviamente, pero creo que uno probablemente debería pensar en crear algo como unas clases de la Universidad del Instituto Schiller, enseñar a LaRouche en las universidades, conseguir que más gente estudie las obras de LaRouche. Tenemos la Fundación por el Legado de LaRouche, donde ponemos todos los videos y todos los escritos de la Fundación por el Legado de LaRouche. La página del Instituto Schiller probablemente podría ampliarse y para eso necesitamos que nos ayude más gente. Creo que necesitamos una verdadera contraofensiva contra el embrutecimiento de la gente por parte de los medios de comunicación.
se está convirtiendo en una cuestión urgente de nuestro tiempo. Así que mi respuesta corta es sí, dadas las circunstancias actuales, al menos en los países occidentales, probablemente no tengamos otro camino que hacerlo como usted dice. Tu respuesta me recuerda a algo que dijo una vez tu marido. Recuerden, la corriente principal de mainstream media fluye directamente a la alcantarilla. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más que vuelve a esta discusión sobre Kraft Erika. Es de alguien que está organizando una conferencia en Francia que pregunta sobre la discusión en la conferencia del 15 y 16 de abril con el funcionario chino Wen Yi. Habló sobre cómo cada país debería poder tener desarrollo. ¿Y qué ocurre si todos los países se están desarrollando? ¿A dónde ir después? Y esta persona sugiere que esta es la idea del imperativo galáctico, que el siguiente paso sería que cada nación pensara en el imperativo extraterrestre. Pero si tienes algo más sobre eso, su pregunta es, si cada nación empieza a desarrollarse, ¿hay un límite a lo que podía ocurrir? No. Quiero decir, miren, ¿cuál es la situación? Hay un cierto número de personas que van a la universidad en el norte global, pero ¿están estas universidades orientadas a desatar la creatividad de los estudiantes? En su mayor parte, no. ¿Cuáles son los temas que estudian? Todos tienen que ver con el modelo económico neoliberal, o si se estudia para ser médico, uno tiene que adaptarse al sistema de salud privatizado, lo que significa que se pasa el 80% o así del tiempo llenando papeles. Y ya saben, no está realmente orientado al mejor uso posible de los talentos. Todo lo que tiene que ver con la banca, la contabilidad, la gestión, todo eso mata la creatividad. Lo convierte a uno en un Brotelgerte de la peor clase. El académico que solo estudia para ganarse el pan, como lo llama Schiller. Sin embargo, hay un cierto número de personas que pueden llegar a ser creativas. Los músicos clásicos, por ejemplo, o ciertos científicos. No digo que no haya creatividad, la hay en cierta medida, pero desde el punto de vista de los 8,000 millones de personas que viven en la Tierra, es un porcentaje minúsculo. Tal vez en otros países sea un poco mejor. Por ejemplo, China está gastando mucho en la educación, en la excelencia en la educación. Otros países van en esa dirección, pero aún así, en comparación con los miles de millones de personas que viven en la peor pobreza, que no tienen suficiente para comer, no tienen agua potable, no tienen tiempo para estudiar porque tienen que ocuparse de su sustento. Así que la especie humana no está bien educada. Imagínense que todos los niños tuvieran la oportunidad desde que son bebés de estar en el mejor entorno posible, de tener una familia cariñosa, de comer lo suficiente, de recibir una buena atención médica, de aprender jugando al principio, dejando que el niño desarrolle su imaginación, sacando a relucir su creatividad en el juego. Ese es el primer paso. Entonces, al comenzar la escuela, se tendría acceso de la mejor manera a todas las ciencias naturales, a la historia universal, a la poesía, a otras artes. Aprenderían a cantar, a tocar instrumentos en una orquesta. Se aprenderían estudios espaciales. En cualquier caso, de la mejor manera posible para que se desarrollara todo el potencial creativo de ese bebé, niño y joven. Muchas personas se convertirían en genios absolutamente creativos. Tendrían tiempo para desarrollar su carácter, para ser bellos. Sigo pensando que uno de los ideales más elevados es el alma bella de Federico Schiller, la persona que educa sus emociones de tal manera que puedes confiar ciegamente en ellas, porque no se tendrá un ataque histérico y dirá, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué has hecho esto ahora? No,
uno estaría alegre, sería un buen pintor, un buen artista, descubriría cosas. Uno tendría un aprendizaje permanente, una superación permanente. Pues bien, si todas las personas llegaran a hacer eso, se relacionarían entre sí de una manera completamente diferente, como Einstein y Max Planck o Guillermo de Humboldt y Schiller o Körner, muchas otras personas. Si uno lee las cartas que intercambiaron las grandes mentes del pasado, uno se hace una idea de lo que puede ser una relación humana y realmente uno se relaciona con la mejor parte de la otra persona, el aspecto más creativo de la otra persona. Podemos formar una sociedad humana que ahora mismo estamos tan absolutamente lejos de hacer. Si nos fijamos en lo que ocurre en nuestra cultura, incluso en Europa, ahora han empezado estos tiroteos masivos y eso es un reflejo de la desesperación y el odio totales, lo contrario de lo que estoy hablando. Así que creo que tenemos que luchar por un renacimiento de nuestra especie humana. Creo que es más urgente que nunca y no hay límite. Creo que esa es la belleza, que del mismo modo que obviamente vivimos en un universo en expansión, sabemos con certeza que existen 2 billones de galaxias. Bueno, si pensamos en lo grande que es nuestra galaxia y luego pensamos que hay 2 billones de estas galaxias, si empezamos a pensar en poblar primero el espacio cercano y luego a medida que desarrollemos otros métodos de propulsión como la fusión termonuclear, podremos pensar en colonizar el espacio en general. No hay límite en absoluto. Helga, sé que tienes poco tiempo, pero alguien me ha enviado una pregunta y me preguntó si podrías dar una respuesta breve. Escribe del Reino Unido. Parece que usted piensa que la monarquía no tiene ningún papel útil en nuestro mundo moderno. Estoy de acuerdo, al igual que muchos jóvenes del Reino Unido. ¿Ve alguna posibilidad de deshacerse de la monarquía en un futuro próximo? Bueno, eso depende obviamente del pueblo británico, pero cuando vi, y francamente no lo vi mucho, pero lo suficiente para hacerme una idea de esta coronación real, dije, esto no puede ser verdad. ¿Lo dicen en serio? Obviamente hablaban en serio y obviamente las 2,000 personas que estaban presentes de una forma u otra en este asunto se lo tomaron en serio. De lo contrario, habrían estallado en carcajadas. Pero lo que hay en el fondo es un endiosamiento de uno mismo que es completamente antinatural. Solo puedo sugerirles que lean las cartas a un príncipe ruso de Joseph de Maistre, que fue en esos tiempos el embajador en San Petersburgo, y escribió sobre la idea que subyace a la idea de la alta nobleza, la monarquía y demás, que solo los nacidos en la nobleza y especialmente también la monarquía y también especialmente la alta aristocracia son las únicas personas que son buenas y la masa de la gente es malvada y por eso se necesita un leviatán, un hegemón que tiene que mantener el control y tener el control sobre estas personas malvadas mediante el miedo, instalando el miedo para que obedezcan la ley. ¡Qué concepción tan terrible! Y qué autodeificación tan completamente desproporcionada. Me parece increíble. El racismo es una forma demasiado suave para llamarlo así. La idea de que algunas personas nacen mejores que otras, creo que depende del pueblo británico rechazar una concepción tan inhumana y solo puedo animarles a que lo hagan pronto por el bien de todos nosotros. Estoy seguro de que mi amigo apreciará esa respuesta. Gracias por acompañarnos. Esperamos con impaciencia nuestro diálogo de la siguiente semana. Sí, hasta la siguiente semana y que estén bien y mejor.